Hola, alístate porque en segundos inicia el mensaje que Dios tiene preparado para ti hoy. Muy bien, para entrar rápido en materia, yo quiero hablarles de un tema que normalmente no he hablado, un tema que es muy delicado y que es controversial. Para este tiempo justamente estamos viviendo, digamos, una época en el mundo entero de situaciones que atentan contra la moral, pero adicional a eso, no es que atenten contra la palabra, pero sí se contradice estrictamente con la palabra de Dios. Y es por eso que les quiero hablar de la novia de Cristo, pero basado en lo que Pablo le estaba enseñando a Timoteo, que estaba a cargo de la iglesia de Éfeso. Y este tema de hoy lo he titulado Novia, ten cuidado. Oh, pues, novia, ten cuidado. Ahora la pregunta es, ¿quién es la novia? En este contexto, ¿quién es la novia de Cristo? ¿Quién es? La iglesia. Nosotros somos la novia de Cristo. Por eso es tan importante esta enseñanza de hoy, porque Pablo estaba demasiado preocupado y le estaba hablando a su discípulo más cercano, que era Timoteo, a esa persona que levantó, que le enseñó. Pablo, de hecho, dice que esto es una carta pastoral por su corazón, por lo que estaba escrito en esta carta hacia él. Y dice que tal vez esta carta fue escrita, o tal vez no, fue escrita una vez él sale de la cárcel en Roma. Entonces, el contexto en el que se escribe esta carta era un contexto apresurado en términos de la presión que estaba viviendo el Evangelio y Pablo en ese momento también. Entonces, la iglesia en aquel entonces era en casas. Pablo en ese momento identifica que algo está sucediendo mal dentro de las iglesias, dentro de las casas, porque yo me puse a tratar de ponerme en ese contexto. Muy seguramente cuando en las casas estaba enseñando, aparecían aquellos falsos maestros que querían contradecir todo. Nada les parecía y estaban tratando de ingresar otro tipo de filosofías que quizá en ese afán fue donde Pablo se dio cuenta que algo estaba muy mal. Quería acabar con la obra que se había iniciado en ese momento. Entonces, probablemente Timoteo estaba encartado con ese chicharrón. Y yo me pongo en los zapatos de Timoteo y yo digo, yo no sé qué hubiese hecho, porque eran muchos los que estaban con un montón de ideologías y cosas que estaban en contra de la palabra de Dios. Seguramente Timoteo necesitaba las palabras de su líder, de su mentor, de su pastor. ¿A quién no le gusta que su pastor le diga palabras buenas, bonitas y ¿cómo se llama? Lo afirme y le diga, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hey, lo hiciste muy bien hoy. Yo creo que en ese momento Timoteo estaba queriendo también regocijarse de alguna manera en la voz de Pablo. Entonces yo creo que Timoteo de verdad estaba viviendo una coyuntura y que en cierta medida no sabía cómo lidiar con ciertos asuntos dentro de la iglesia. Y eso nos ha pasado a nosotros también, en alguna forma. Hay asuntos dentro de la iglesia que son difíciles de tratar y que uno no sabe cómo actúa aquí, cómo será que le digo, será correcto lo que estoy haciendo, será que esto está bien o no. Y eso estaba viviendo Timoteo, porque eran personas que no estaban afuera fuera de la iglesia, estaban dentro de la iglesia, ya estaban dentro de las casas. Entonces vamos a hablar un poquitico más de este contexto para que puedan entender hacia dónde quiero llevarlos en esta mañana. Timoteo entonces es dejado por Pablo en Éfeso en uno de sus viajes y le da una asignación. Le dice, Pablo, Timoteo, ahora te vas a quedar aquí en Éfeso y vas a empezar a pastorear la iglesia, vas a levantar la iglesia y le vas a enseñar a la iglesia. Efectivamente, Timoteo lo hace. En ese momento preciso se había levantado una doctrina gnóstica. No sé cuántos de ustedes han escuchado esto, pero dicen los historiadores que este culto y esta doctrina se le daba culto, valga la redundancia, a la diosa Diana, que hasta ese momento reinaba en Éfeso. Eso se estaba infiltrando dentro de la iglesia y se levantaron falsos maestros para contradecir la fe cristiana. Incluso pusieron en duda lo que era Jesús y su humanidad. Entonces, lo que Pablo estaba haciendo, la preocupación de Pablo no era en vano. Algo estaba pasando que era grave. Y el gnosticismo, no sé cuántos de ustedes han pasado por ahí, que en algún punto de su vida
tuvieron que ver con esto. Y si no has tenido nada que ver con esto, gloria a Dios, pero que lo has escuchado, dice que es el conocimiento espiritual, enfatiza más ahí, pero dice que es la clave para la salvación. Y es aquí donde se pone grave el asunto. De hecho, hoy algunos creen que la mente es suficiente para todo, tratando de excluir el poder de Dios en la vida del ser humano. Yo no, si tú tienes ese pensamiento hoy, quizá el Señor te hable hoy, porque esto no es solamente de la iglesia en Éfeso en aquel entonces, esto también es para hoy. Hoy está, creo que más fuerte que nunca, el gnosticismo. Y es importante que sepamos qué significa para que podamos estar alertas, porque la novia de Cristo sí debe tener cuidado. También trataron de imponer el concepto del no matrimonio, porque ellos consideraban que la abstinencia nos hacía llegar al Señor. Y dejaron que se metiera esa cultura, esa forma, y empezaron a empujar para que la gente no se casara. Eso no es distinto a lo que vemos hoy. Tal vez en ese contexto se hacía de una forma, pero es exactamente lo mismo a lo que vivimos hoy. De hecho, algunos piensan que no es bueno casarse porque no puedes compartir tu corazón, porque el corazón debe estar destinado 100% al Señor. Entonces esto es un asunto delicado. El trabajo que tenía Timoteo era arduo, y además se sumaba que era joven, y muy posiblemente, como Pablo por allá en 2 Timoteo le dice, no dejes que te menosprecien por ser joven. Él era joven, y quizá muchos de ellos decían, no, este peladito que nos va a venir a enseñar aquí, que va a venir a pastorearnos. Quizá era menospreciado, pero aún así Timoteo estaba determinado a hacer lo que le fue encomendado. Es también tremendo porque en aquel entonces intentaron cambiar el rol del hombre para darle la autoridad a la mujer. Eso tampoco es distinto a lo que vivimos hoy. Yo siempre digo, y esto es una frase que he tenido hace muchos años, yo siempre digo que no hay una cosa más peligrosa que una mujer independiente y con plata. Ahora, les voy a explicar esta frase, porque más de uno puede estar, ¿cómo hace? O sea que no tenemos derecho a tener plata ni independencia. Voy ahí. Pues, algunas ahí se pusieron como, vea lo que está diciendo el pastor. Esta es la iglesia donde usted viene. Pero les voy a explicar esto. No es que una mujer no pueda tener independencia, no es que una mujer no pueda tener dinero. Eso es una bendición, y si eso está pasando en tu vida, dale gloria a Dios por eso. Pero tú no puedes cambiar el rol primario. La autoridad de tu casa es el hombre. El hombre es a quien se le va a pedir cuentas algún día. Si tú eres de aquellas mujeres que tiene dinero, que tiene independencia, pero no honras a tu esposo, reevalúa tu relación, reevalúa tu vida, porque nada tiene que ver el que tengas dinero e independencia y que no puedas honrar a tu hombre. Y eso pasó con mi esposa, como 2 años pasó con mi esposa. 2 años donde tomamos una decisión en conjunto, y le dije yo a mi esposa, amor, me voy a dedicar a la música, porque algún día la música nos va a dar para que tú vivas como una reina. Pero la música no nos dio plata. Pero el caso fue que ella tomó esa determinación conmigo y ella empezó a trabajar. Por 2 años Cata sostuvo nuestra familia. Yo estaba más al cuidado de los niños y del proyecto musical que estábamos haciendo. Pero es muy particular porque en esos 2 años jamás vi a mi esposa por encima de mí en la autoridad, diciéndome, es que usted no tiene autoridad porque no pone plata en la casa. Jamás vi que mi esposa se fuera en contra mía o no me honrara. Siempre, aunque traía la plata a la casa, ella sabía quién era yo. Por esa razón, no es que no puedas tener dinero y no es que no puedas tener independencia, pero la Biblia es clara en que las mujeres y el hombre tienen una función específica dentro del matrimonio. Terminado esto, voy a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 8. Y dice Pablo a Timoteo: a aquellos que se niegan a cuidar de sus familias, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos.
¿Por qué estoy diciéndoles esto? Porque también hay una responsabilidad, y esto no tiene nada que ver con esta predicación, pero quiero hablarlo. Tampoco estaba planeado, pero yo creo que vale la pena que podamos reforzar unos tornillos ahí también. Un hombre que no se ocupa financieramente de su casa debe reevaluar su posición en la familia. Tú tienes que hacer lo que sea necesario por cubrir a tu familia, financieramente hablando. No es que tu mujer no pueda trabajar. De hecho, hoy en la actualidad, generalmente el hombre y la mujer trabajan. Pero hay hombres que no trabajan, pero no hacen nada en la casa, y su esposa tiene que reventarse la plata todo el tiempo para que cuando llegue, seguir reventándose, preparándole la comida a sus hijos y a él mismo. Y eso no es una función sacerdotal. Eso no está bien. Después de este jalón de orejas, sigamos al capítulo 1 de Primera de Timoteo. Vamos ahí, versículo 18 hasta el 20. Vamos a leerlo juntos. Le dice Pablo a su discípulo, a esa persona que había levantado: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Versículo 19: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado, y aquí viene esto, su fe naufragó. Versículo 20: Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Les voy a explicar esto, porque sí es cierto que Pablo expulsó no solamente a dos personas de la iglesia. Él expulsó a muchas personas de la iglesia. Y tú dices: uy, qué elitista Pablo. No, ¿por qué predicamos de Pablo? Eso no es amor. Ya les voy a explicar para que entiendan un poquitico por qué Pablo y Himeneo fueron entregados a Satanás. ¿Saben a qué se refiere esto? Y Pablo también lo dice más adelante. Los expulsó porque dice que cuando tú expulsas, en ese momento, cuando expulsabas a una persona fuera de la iglesia, no lo estabas desechando. Le estabas diciendo: caíste en pecado, repetidas veces continuaste con tu hábito, pero no quisiste salir de ahí. Fuiste confrontado en los 4 filtros que tiene Pablo para confrontar a una persona. Primero, habla con ella personalmente y dile: estás en pecado, tienes que arrepentirte. Segundo, como esa persona no quiso escuchar, ve donde una persona que tenga testigos y les vas a decir: ¿sabes qué? Ya te llamé la atención una vez, arrepiéntete de tu pecado, con testigos. Pero tampoco quiso obedecer. ¿Y qué hace? Lo expone ante la iglesia. Y una vez expuesto ante la iglesia, si no se arrepiente de sus pecados, lo desecha, lo expulsa. Esto es lo que dice Pablo, ¿no? Pero lo hacía con la intención de que una vez dejara de tener comunión con la comunidad, él saliera al mundo y pudiera tener la oportunidad de arrepentirse de sus pecados para volver a la iglesia de nuevo. ¿Me entienden hasta ahí? Entonces lo que hizo Pablo era porque este hombre, a estos hombres, por allá más adelante hay otra historia, estaban trayendo ideologías distintas, raras, pensamientos que atentaban incluso con la misma gente. Y él tuvo que tomar una determinación de sacarlos de la iglesia por el bienestar de una comunidad entera. Y a veces muchas personas no entienden esto. Esto es difícil, tanto para el pastor como para la gente. Entonces todo lo que estaba sucediendo ahí era un asunto grave. El propósito entonces de esta determinación tan radical, para que ustedes lo tengan muy claro, era brindar la oportunidad de arrepentimiento y restauración a la persona. Pablo siempre abordó todos estos temas inmorales porque había mucha inmoralidad, con mucha seriedad y mucha radicalidad, y a Pablo no le temblaba la mano para tomar determinaciones como estas. Por eso yo le di el nombre a esta enseñanza: novia, ten cuidado. Porque estas cosas no solo sucedieron en la iglesia primitiva, ahorita en la iglesia actual lo estamos viviendo. Usted no se imagina la cantidad de cosas que nos llegan a nosotros los pastores por
todo lo que está pasando en los colegios y en el mundo, y es una cosa tremenda, y esto es para orar y para estar conscientes de que sabíamos que bíblicamente todo esto iba a suceder, y no es un asunto de tener miedo, pero sí nos invita a que estemos orando, estemos clamando por su presencia en medio de todo, y también para que nuestro corazón sea guardado. Entonces, Pablo en el capítulo 4 de esta misma carta, en el versículo 1, le advierte a Timoteo: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios, y esto se llama apostasía. ¿Saben qué es la apostasía? Es el abandono total de una fe una vez conociste a Cristo. La apostasía no se cumple cuando tú nunca conociste a Cristo, pero cuando conociste a Cristo y te apartas de la fe, le das la espalda, eres un apóstata. Algunos, esto como que no les está gustando a algunos. Hoy en la actualidad hay muchos apóstatas. Por eso la iglesia, la novia, tiene que estar vigilante en sus pensamientos, en sus convicciones, en su relación con el Señor, en la lectura con la palabra, etcétera. Tenemos que estar 100% atentos a todo lo que está viniendo de afuera y que se quiere meter adentro. Tenemos que estar pendientes. El problema de la apostasía no ha terminado y va a ser peor, porque muchos, dice la palabra, muchos abandonarán su fe por cualquier causa y por cualquier justificación, y le van a dar la espalda a Dios. Es posible que muchos en esta iglesia vayan a ser apóstatas, y yo le oro al Señor porque ustedes se mantengan firmes en la palabra. Dice el versículo que seguirán espíritus engañosos. Entonces aquí me surgen algunas preguntas. ¿Qué fue lo que causó que esas personas de la iglesia de Éfeso se apartaran del Señor? ¿Qué fue eso que sucedió? Si ya conocían a su Salvador, ¿qué fue lo que pasó que se apartaron del Señor? ¿Será que de pronto tenían una educación mayor y eran más intelectuales y de pronto pensaban que esto no era verdad, o que era más fuerte su mentalidad, su pensamiento que Jesús? ¿Será que pensaron que de pronto el desarrollo científico de ese momento y la adquisición del conocimiento, que también envanece, eran suficientes y que ya la fe no lo era? ¿Qué fue lo que pasó? Y la respuesta nos la dio Pablo cuando dice que algunos se apartarán por escuchar espíritus engañadores. Y les voy a explicar un poco más esto. La palabra engañadores quiere decir errantes, que va de un lado para el otro dando información. También vagabundo o seductor. Y en realidad Satanás reúne todas estas características y todos conocemos qué es y quién es Satanás y cómo opera. Lo que me dice que en realidad prestarían atención a espíritus satánicos. Y esto normalmente yo no lo he hablado como iglesia, pero es una realidad. El hecho de que yo no lo haya hablado no quiere decir que no exista. El mundo espiritual es tan real como nosotros mismos. Y todos sabemos que el ser humano busca siempre creer en algo. Está tratando de buscar a qué aferrarse, algo que le dé esperanza. Y uno de los peligros de no estar en comunión con Cristo es que cualquier tipo de información te sirve. Como decimos coloquialmente, cualquier bus te sirve. Entonces todo es aceptable, todo lo que yo veo es Dios. Esto es gnosticismo. Todo lo que yo veo, eso es nueva era. Todo lo que yo veo es Dios. No, la naturaleza. Este árbol es Dios. Y no es que eso sea Dios, es que Dios lo creó. ¿Me hago entender? Entonces a veces la gente dice: no, es que este micrófono, esto es Dios. Y hay que tener cuidado con este tipo de pensamientos, porque el mundo dice que todo es aceptable, y por eso muchos terminan relativizando las cosas también. Creen que Dios es todo lo que ven. Por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo bíblico. Moisés, cuando subió al monte de Sinaí, ¿qué pasó en ese lugar? Fue a recibir los 10 mandamientos, y justo cuando él regresa, el pueblo había hablado con Aarón, su hermano, para tratar de convencerlo de hacer un becerro de oro.
y poder adorarlo. ¿Qué pasó en la mente del pueblo de Israel? Que no pudieron esperar 40 días, 40 noches a que bajara Moisés del monte y poder seguir con la ruta. ¿Qué pasó en el pensamiento del pueblo de Israel? Que tuvieron que crear algo que ellos no conocían, pero que fue creado por ellos mismos. Muchos de nosotros creamos dioses. Nada distinto a lo que vivimos hoy. Hoy también hay dioses creados por nosotros mismos. Y les voy a colocar un ejemplo de Dios, de un Dios creado por nosotros: el dinero. Yo ya había escuchado eso, uy, qué elemental. El dinero es un Dios y es un ídolo para muchas personas. Es más, hay algunos que no pueden vivir sin dinero. No estoy diciendo en el sentido de que no tengas para cubrir las cosas de tu casa. Estoy hablando de aquellos que respiran por conseguir dinero, que si no pueden obtenerlo, se les daña la vida y emocionalmente se descompensan, se les termina todo y como que se les acaba la esperanza, porque es un Dios en su vida. Hay personas que no pueden vivir sin poder y sin riqueza. Yo he conocido personas que fueron millonarias y de un día al otro perdieron todo, pero su vida sigue, tienen esperanza. Pero hay personas que lo han tenido todo y se perdieron. Y hay quienes no han tenido nada y cuando lo consiguen se pierden también. Porque el dinero es un ídolo para muchos. Incluso algunos necesitan tratamiento y acompañamiento para salir de esto. Otro de los dioses que hemos creado nosotros es la tecnología. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en China es una cosa absurda la tecnología. Las personas ven la tecnología como una fuerza omnipresente que controla los aspectos más importantes de nuestra vida. Solo basta con llegar a un apartamento lujoso y decir, y se prenden las luces: Alexa, ábreme las ventanas. Eso no está mal, a mí me encanta eso. Pero el problema es cuando tú permites que la tecnología sea tu vida. Hay chicos que necesitan tratamiento psicológico porque están sumergidos en el PS3. Eso ya pasó de moda, ¿cierto? En el Atari. Yo jugaba, era puro Mario Bros. Y ahora se juegan, no, ya estoy muy quedadito. Pero les voy a mostrar un video para que ustedes vean lo que produce la fiebre del iPhone en la China. Por favor, si me pueden mostrar ese video, les agradezco. Miren todo lo que produce la fiebre del iPhone en China. Son filas interminables. Miren esto. Es una locura cuando abren las puertas. Y en Francia, no encontré el video, pero en Francia me pareció particular porque la fila era de cuadras inmensas. Y cuando abrieron las puertas, la gente se caía y pasaban el uno por el otro. No les importaba la vida de nadie con tal de lograr encontrar el iPhone. Y cuando se acabó la existencia en ese almacén, vieran la tristeza que tenían estas personas, cómo lloraban sentados en el piso y se agarraban el pelo diciendo: no lo logré. ¿Cómo puedes ver tú esto? Hay otro Dios creado por nosotros y es la fama. De alguna u otra hay personas que yo conozco que quieren estar entre más lejos de la tarima mejor. Y mientras más escondidos, y que antes uno les toca sacarlos, como hágale. Pero hay otros que desean la tarima y desean la fama y ser reconocidos a como sea, como dé lugar. Y para algunos esto se les ha convertido en un Dios. Incluso hay personas que adoran artistas y adoran a actores. Pero es una cosa impresionante. Hay algo que se llama hoy, ahora sí me voy a poner un poquito más actual. Ojo, Mau y Meli, está en inglés. Dice selfie culture. Me cayeron dos muelas ahí, no importa, pero lo dije. Y esto, ¿saben qué significa? Es la obsesión por su propia imagen y la búsqueda de validación a través de las redes sociales. Es decir, una persona que si no le dan like se pone mal y sus emociones se van al piso. Y esto me parece muy delicado también. Quizá no le pasa a usted y usted lo ve lejano,
pero sí pasa en el mundo. Hay personas que solo viven por la aceptación de las redes sociales. Es más, no sé si ustedes han visto un video en YouTube de un youtuber de por allá de Europa. ¿Saben qué decía? Le tumbaron las redes sociales por un evento que pasó, que eso le pasa mucho a muchas personas. Y este chico se fue de hospitalizada en un hospital mental, porque para él se le acabó la vida. Es que es de este tamaño. Hay algo todavía mucho más loco. Y yo creo que ustedes escuchen esto, porque en la actualidad hay unos dioses que la gente cree, o sea, que la gente misma creó con su propia imaginación y están plenamente convencidos de que esto es una divinidad. Y escuchen eso que me llamó mucho la atención: el dios Jedi. Lo voy a repetir: el dios Jedi, inspirado en la saga de Star Wars. ¿Cómo les parece? Algunos son seguidores del jedismo, ahora se llama jedismo, y lo consideran como una fuerza divina. Hay otro dios que se llama Gaia, y es una deidad personificada como la tierra. Es decir, esto usualmente los que son muy ecologistas, los que les gusta la conexión con la naturaleza, ellos llaman a este dios Gaia y dicen Gaia. Pero hay otro que me llamó más la atención todavía: los egregores. Son entidades creadas por la mente colectiva de un grupo de personas que pueden ser invocadas en diferentes propósitos. Egregor, ven a mí. Yo asumo que puede ser así. Y hay otro que son los seres de luz. Son figuras angelicales o espirituales que a veces son invocadas en prácticas de sanación y espiritualidad nueva erista. O sea, estos son como algunas, porque hay muchas corrientes ahora. Estas son algunas de esas locuras que existen en el mundo, donde los hombres dejan de creer en Dios para creer en cualquier cosa. En cualquier cosa. Por eso Pablo seguía insistiendo a Timoteo que cuidara lo que estaba enseñando. Cuídate tú de lo que te fue enseñado. Cuidado, no lo pierdas. Y enséñale a otros para que se mantengan en la fe y no se aparten y no se pierdan. Ahora les voy a hablar de algo muy interesante: las estadísticas de nuestro país, Colombia. Se introdujo algo llamado ideología de género, ustedes lo saben, que no recuerdo si fue hace 1 o 2 años, con esto de la cartilla que se iba a implementar, que ya se implementó en algunos colegios. Miguel, que es rector, sabe a lo que me refiero, y esto es muy interesante porque es un término muy controversial que lo que quiere enseñar es más bien adoctrinar a la humanidad sobre su identidad de género, sobre la orientación sexual de nuestros hijos. No solamente de nuestros hijos, eso es algo que ya está permeado en los adultos y en las relaciones entre hombres y mujeres y lo que ellos tienen que ver en la sociedad, cómo actuar en la sociedad, incluyendo las cosas que les voy a mencionar. Miren esto: el problema de toda esta situación, esta ideología de género, es que va 100% en contravía a lo que Dios y su palabra nos enseñan. Por ejemplo, se ha intentado colocar en los baños. Yo diría que no se ha intentado, yo diría que ya existe. Ellos, ellas y ellas. Esto es real. Ya hay 3 géneros en los colegios: ellos, ellas y ellas. Y esto es muy tremendo. Esto es muy tremendo. Porque ya a nuestros hijos le quieren decir: ¿sabes qué? No te preocupes. Llega un niño, y eso es una historia real. Un niño llega y dice: profesora, ¿y a cuál baño entro? Un niño confundido porque no sabía a cuál baño entrar. Esto ya está dentro de nosotros. Y la Biblia dice que Dios creó hombre y mujer. De ahí para allá no hay más géneros. No existen. Después nació el movimiento LGTB, que significa lesbianas, gays, transgéneros y bisexuales. Eso significa la sigla de LGTB. Por ahora le agregaron un signo más, que significa la diversidad de identidades y orientaciones sexuales que no están incluidas específicamente en estas 4 siglas. Es decir, el más es vincular a todo lo que se llame
o lo que quieran nombrar, género. O sea, de dos géneros creados por Dios, el hombre diversificó y se inventó muchos géneros. Tan grave es esto, que hay personas que ahora se autoperciben como cualquier cosa. No sé cuántos han visto esos videos en Facebook de gente que se percibe como cualquier cosa. Por ejemplo, en el mundo hay personas, y esto es un club ya, personas que se autoperciben como perros, se visten como perros, caminan como perros, se comportan como perros, pero es un ser humano. Ya los vieras en los videos caminando en cuatro patas, como un perro. Novia, ten cuidado, ten cuidado. En Medellín, de hecho, yo les mencioné la vez pasada, está creada la iglesia homosexual que predica sobre el amor. Y esta prédica no se trata de los homosexuales, porque los amo. No estoy de acuerdo, por supuesto, con sus prácticas y con su estilo de vida, que atenta, por supuesto, contra ellos mismos y contra los principios en los cuales yo creo. Pero aquí son bienvenidos todos. Y las puertas están abiertas 100% para quien quiera venir y que esté luchando con el lesbianismo, la homosexualidad, como sea. Los vamos a recibir a todos. Entonces la preocupación de Pablo era muy grave, era algo que no era cualquier cosa, no era por asuntos menores. Entonces cosas graves están pasando ahora también en el mundo, y es mi obligación como pastor poder hablar de estos temas, aunque comúnmente no lo hago. Sentía la necesidad de que pudiéramos hablar hoy de esto y de poder preparar a la novia de Cristo para este tiempo, pero también para el tiempo que viene, porque ustedes saben, y bíblicamente nosotros somos conscientes de que vendrán tiempos peores. Ok, por esta razón hay varias cosas que yo quiero reforzar en ustedes esta mañana, y me gustaría, si de pronto alguno está tomando apuntes, que tomaras ahí esto que voy a decirte, porque te va a ayudar mucho en tu vida, en tu relación con el Señor, para que después no digas que no te avisamos, ¿cierto? Sino que seas consciente de esto, porque es necesario que estemos como iglesia preparados y alertas, vigilantes, y de esta forma alcancemos el propósito final de Cristo en nosotros como iglesia. Entonces lo primero que quiero reforzar es: manténganse, iglesia, manténganse firmes en la doctrina de Cristo. Voy a contarles algo. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que hubo una iglesia, pero más bien era una secta, ya les voy a decir por qué, que se llamaba Creciendo en Gracia. No sé si recuerdan que ellos se tatuaban los 36. Lo vi porque una vez saliendo de la iglesia en Medellín, me monté en el metro yendo hacia mi casa, y yo estaba con la mano puesta así, pues en la baranda, y yo me da por mirar así y un señor aquí con los 13, y yo ¡ay! ¡Ay! Pues porque para mí era nuevo eso, para mí era nuevo, como ¡ay, Dios mío! Como que eso, ¿qué pasó aquí? Y estaba marcado con los 36, y acá en la nuca también, el cuello estaba marcado con los 36, y ellos estaban plenamente convencidos de que José Luis Rodríguez, que era su pastor en esa iglesia, era Jesús encarnado, que ya había resucitado y que estaba en la tierra. Y eso era una cosa súper tremenda. En San Juan no recuerdo si era San Juan con la 70, de ahí para arriba, no sé si recuerdan ustedes, chicos, Daisy. Y es muy tremendo porque en la iglesia estaba llena de gente con poder. Y dice la historia que los políticos y muchas personas de influencia le entregaban sus riquezas a este hombre. Esto tomó una fuerza internacional desde Centroamérica y tocó hasta este lado. Luego él decía que él no iba a morir porque ya había resucitado, pero toda la gente le creyó. ¿Por qué le creyeron? Pero lo que más me impactó es que una persona que conocíamos fue a ese lugar para ver qué era lo que estaba pasando. No, yo tengo que ver qué está pasando, porque es que es impresionante. O sea, hay que ir y estar vigilantes. Y este hombre llegó, y cuando llegó fue atraído por esta doctrina. Y cuenta la historia que se quitó los zapatos, entró directo hasta a ese lugar y entregó lo que tenía. ¿Qué fue lo que pasó en este hombre? Mantente en la sana doctrina,
Hay muchas corrientes en el mundo que te van a predicar mil cosas, pero tú mantente firme en la palabra, como le decía Pablo a Timoteo, en eso que ya te hemos enseñado. Mantente firme. Es posible que a tu alrededor conozcas personas que son falsos maestros y que muestran una fascinación por los mitos, por las leyendas, por las genealogías. Y en el capítulo 1, en el versículo 4, entra de nuevo Pablo y le dice a Timoteo: no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Todo lo que te hablen, todo lo que llegue a tu mente, y cuando tú mismo te pones a discutir por esto y por esto, no, usted está en el lugar equivocado. Como un día que llegó un amigo, un primo, perdón, de mi mamá, y estábamos en una casa y yo llegué: hola primo, y me saludó: usted está en el lugar equivocado, hermano. Y yo me quedé pasmado. Y yo dije: pero ¿cómo así? ¿Qué me estás diciendo? Usted, ¿a qué iglesia es que usted va? Yo voy a comunidad. Usted está en el lugar equivocado. No me dejó ni entrar a la casa. ¿Cuántos saben que nosotros no actuamos así? Nosotros no entramos ni en especulaciones, ni queremos entrar en debates interminables que no tienen sentido, porque dice Pablo que esto no ayuda a la gente para que tenga una vida de fe en Dios. Himeneo y Alejandro, ¿se acuerdan? Los que fueron expulsados por Pablo al principio, creían en Dios y en su palabra, pero un día se alejaron de la sana doctrina y terminaron enseñando que la resurrección de los muertos ya había ocurrido. ¿Les parece esto coherente con la palabra? Entonces, ¿por qué algunos le creían? Empezaron a enseñar un montón de cosas, pero dice la Biblia que desviaron la fe de muchos. Todos estamos en esta tierra y todos estamos escuchando y viendo lo que está pasando. Por eso necesitamos mantenernos firmes en la doctrina, en la palabra de Dios, para que ninguna corriente llegue a movernos y que estemos tan firmes y establecidos que ningún viento pueda con nosotros. Mantente en la sana doctrina. Pablo dice a Timoteo: si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Y esa no solamente es la responsabilidad de Timoteo, es la responsabilidad de cada uno de nosotros, de enseñar la palabra, de mostrarle la palabra a otros, porque otros también de una u otra forma se alimentan de lo que les decimos. Segundo, trabaja con esmero en las cosas de Dios. No te detengas. No te detengas. Si tienes que hablarle de Cristo a alguien, háblale de Cristo a quien sea. Sea quien sea, si sientes, si tienes la capacidad de hacerlo, dale, háblale a una persona. Sigue predicando, sigue sirviéndole a la gente. Si quieres servir dentro de la iglesia, sirve dentro de la iglesia. No pares de seguir trabajando en las cosas de Dios, porque Él es nuestra esperanza y algún día veremos los frutos de ese trabajo, como lo hizo Pablo. No pares. Exactamente le decía a Timoteo: no pares, no te detengas, Timoteo. Tercero, no pares de enseñar y evangelizar. Pablo le dice a Timoteo: enseña esas cosas e insiste a que todos las aprendan. Insiste. No le dije: háblale una vez a ver si de pronto. Le estaba diciendo: insiste. Lo que estamos haciendo ahorita con Somos, por ejemplo. ¿Cuántos están haciendo Somos? Yo quiero ver quién está haciendo. Si usted, vamos a hacer algo. Si usted está haciendo Somos, pegue un grito ahí como que está vivo. Un grito como con hambre, como que está bien. Pero los que están haciendo Somos saben que lo que está haciendo Mau y Meli es insistir para que aprendan, para que crezcan, para que se formen, para que maduren y algún día den un fruto. Exactamente lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo: hágale, insístales a ellos para que aprendan lo que usted ya aprendió, la palabra que le fue enseñada a usted. Cuando usted le enseña a alguien, uno no espera el reconocimiento de nadie, pero sí espera un fruto. A veces, no sé si les ha pasado, tú le enseñas algo a alguien y no necesitas esperar el reconocimiento de esa persona. De hecho, hay personas que son desagradecidas, que tú les enseñas y el día de mañana se van y no pasó nada, la vida continúa, pero tú sí esperas un fruto. Pablo esperaba un fruto de Timoteo, pero tú sí esperas que ese fruto sea madurez,
firmeza, carácter, servicio, etcétera. Entonces Pablo vuelve y le insiste a Timoteo diciéndole: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de los que te oyen. Mantente firme, cuida la forma en la que vives, porque de eso, de alguna u otra forma, depende el que otros vengan a Cristo o odien a Cristo. Y yo les animo a esto. Miren, hay muchos ojos puestos sobre nosotros. El mundo está mirando cómo vivimos nosotros. Y no sé si les ha pasado, pero cada cosa que uno hace es como que el mundo está: vamos a ver qué va a hacer el cristiano, vamos a hacer el evangélico. Uy, míralo, ve. Se puso un blue jean pegado, míralo. Tiene rotos en el jean. Uy, papá, ese man no es cristiano. La gente tiene sus ojos puestos en nosotros, de alguna u otra forma, y están esperando algo de nosotros también. Y por esa razón tenemos que cuidar nuestra forma de vivir delante de la gente también. Eso es ser testimonio vivo de que Jesús hizo un trabajo en nosotros y se ve evidenciado también afuera. Cuarto y último, sé un ejemplo en la forma en que vives. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo: sé un ejemplo para que todos los creyentes, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. En tu amor, tu fe y tu pureza. Sé un ejemplo en eso: tu fe, tu amor y tu pureza. Pablo le estaba enseñando que es muy importante ser un referente para las personas. Es muy importante. A mí no me importa lo que diga la gente, eso ¿qué va? Pero la verdad es que sí importa. No es que tú tengas que vivir una vida preocupado por el qué dirán. Debes preocuparte por dar un buen ejemplo, por vivir una vida acorde a la palabra de Dios, y que nadie tenga que decir de ti el día de mañana. Una vez iba en mi carro y estaba en uno de esos tacos en Medellín, de los que forman el carácter, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esos tacos? Y yo estaba ahí y yo no sé por qué razón no vi la persona que venía a mi derecha, pero yo tiré hacia la derecha y la persona pasó así, y mi carro le hizo uno de esos tatuajes hermosos a los carros y le pasó por toda la parte de aquí así. Le dañé la nave delantera, la puerta del conductor, la puerta de la parte de atrás, y para colmo de males le rayé la nave trasera. Esa señora se bajó. Les digo, yo no había visto una persona tan brava en la vida como esta señora. Se bajó: descarado, me dañaste el carro, atrevido, me lo vas a pagar, porque si no me lo pagas, mi marido es abogado y te voy a meter a la cárcel, porque es mi carro. ¿Por qué no te fijaste? ¿Por qué no? Desgraciado. Y me dijo otras palabras más. Y eso para mí fue horrible. Yo me sentía: señora, cálmese, por favor. Pero hubo un momento donde tuve la oportunidad de acercarme a la señora y decirle: por favor, cálmese, yo lo entiendo, créame que le voy a pagar todo lo que el carro requiera, yo me hago cargo de eso, no se preocupe, pero cálmese, tranquila, esto tiene solución. Y hubo un momento donde la señora, cuando empezó a escuchar mi voz, ella me voltea y me mira y es que: venga, usted no es el que canta Tu Fidelidad. Y yo: sí, yo canto Tu Fidelidad. Y ella me decía: ay, perdóneme de verdad, vea, usted me vio en este estado, discúlpeme, vea, yo. Y al final me dijo: no se preocupe por el carro, yo lo arreglo. Y yo: no, yo se lo arreglo. No, yo lo voy a arreglar. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque muy posiblemente esa señora pudo haber visto en mí, como ya ha pasado en otras historias que les he contado, pero en ese momento pude haberme descompuesto por la cantidad de cosas horribles que me dijo esa señora. Pero seguramente el Espíritu Santo obró en mí y tuve la paz y la tranquilidad para calmarla, y ella ver de mí una buena actitud y un buen comportamiento. No siempre lo he logrado, no siempre, pero esta vez vencí. Y ¿saben algo? Me gané el favor de esta señora. Por eso Pablo insiste a Timoteo: ponga cuidado de cómo vive, cómo reaccionas cuando vas en el taco.
¿Cómo reaccionas cuando va una moto lenta delante tuyo y se toma el tiempo de su vida y tú vas con afán? ¿Cómo reaccionas cuando va pasando un transeúnte y no te dice gracias? O a veces que tú le das paso y pasa así. Y tú pero por favor, ¿cómo reaccionas cuando tu esposa te pide un favor, tu mamá, tus hijos? En fin, ese no es el tema de la prédica, pero hay que reforzarlo. Entonces, novia, ten cuidado, ten cuidado. Y yo les quiero decir para finalizar lo siguiente. Todo esto que está entrando en el mundo, las ideologías, las corrientes gnósticas, estos pensamientos, todo esto que está entrando ahorita en el mundo, lo vas a seguir escuchando con más intencionalidad, porque va a llegar a tus oídos sí o sí. Búsquelo o no lo busque, te va a llegar a los oídos. ¿Cómo vas a reaccionar y qué vas a hacer? Por eso yo siempre insisto en que es muy importante que podamos seguir leyendo la palabra de Dios. Quien no conoce la palabra de Dios va a conocer otra palabra. Tienes que leer la Biblia. Pero yo no la entiendo. Le voy a decir lo que le he dicho a muchos del equipo y del equipo de líderes. Cuando no entiendan algo, escríbanlo y me lo mandan. Y yo ya con mi séquito de maestros, yo ya me entiendo. Pero mándela, si tiene dudas, pregunte. Aquí algo haremos. Dios nos dará la palabra, la sabiduría para poderte ayudar a resolver esto, pero no te quedes con eso. Busca la palabra de Dios todos los días. Es lo único que te va a sostener en los momentos de dificultad, y cuando vengan estas corrientes a tu mente, es lo único que te va a dar luz, te va a dar línea por dónde vas a irte. No, a mí la palabra me dice esto no, yo no creo que eso sea de Dios, pero la palabra me dice esto es lo único que te va a dar línea. Si no, todo lo que escuches te va a entrar aquí y se va a depositar en tu mente y va después a hacer nido, y cuando haya nido van a haber huevos, y cuando esos huevos salgan, perdiste todo lo que Dios te había entregado. No permitas que ninguna corriente entre a tu corazón y entre a tu mente. Hay un lugar, eso queda en una vereda de Guarne, y es un lugar que está diseñado específicamente para hippies extranjeros. A ese lugar llegan los extranjeros, o por supuesto con mucho dinero, con plata, y viven una vida loca en un lugar donde se habla de la nueva era, donde hay fogatas y pueden estar desnudos para vivir una vida libre como la naturaleza los trajo. Eso ya ahorita es una doctrina. De hecho, hay profesores allá y líderes que dirigen las sesiones. Todo esto quizá no lo conocías, pero es una realidad. Y yo te lo digo porque deseo profundamente que puedas estar tan firme que ni eso entre a tu mente y no te pueda tocar. Para terminar, solo quiero animarlos a que sigan estudiando entonces la palabra, que sean sabios, astutos, no se traguen cualquier cuento, permitan que el Espíritu de Dios sea su guía. Tengan cuidado de cualquier ideología, cualquier movimiento, cualquier argumento. Que su filtro sea la palabra de Dios y su fe en Jesucristo, y manténgase firme hasta que Él venga por nosotros. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies? Y yo quiero orar por ustedes. Al final de la reunión, yo le voy a pedir a algunos de los líderes, de los pastores, que puedan salir al frente, porque yo quiero orar por las necesidades hoy de algunos de ustedes, abrazarlos, y que sepan que como iglesia estamos ahí para ustedes. Padre, yo quiero levantar esta oración como Pablo insistía en su corazón sobre Timoteo, y ese temor santo que estaba en Pablo de pensar que quizá en algún momento Timoteo pudiera perderse en el camino, que quizá en medio de tantas ideologías Timoteo no estuviese tan firme, que perdiera el rumbo de lo que le había sido enseñado. Y yo quiero orar, Padre Santo, porque tú establezcas tu palabra en la vida de cada uno.
Que tu fe, Señor, sea depositada en el corazón de cada uno. Que haya una radicalidad y una firmeza, y que ninguno se pierda en este lugar, Señor. Toma, Señor, los pensamientos de aquellos que están en estos momentos luchando con 1000 preguntas doctrinales, teológicas. Toma la mente de aquellos que en estos momentos no saben y no están seguros si seguir asistiendo a una iglesia católica o a una iglesia cristiana, y muéstrales a su corazón, Señor, dónde deben estar. Toma la mente de aquellos, Señor, que batallan en estos momentos con la fe. ¿Será cierto esto? ¿Será mentira todo lo que el pastor dice? Afírmalo, Señor. Toma la mente de aquellos, Padre Santo, que están luchando cada vez que leen la Biblia y no la entienden y se desaniman y dicen: yo no quiero seguir con esto. Toma la mente de aquellos, Señor, y ponles un amor tan profundo por tu palabra que no haya día que no quieran leerla, Señor. Toma la mente de aquellos, Padre Santo, que han renegado en contra tuya en algún punto de su vida, porque nada se les dio y porque creen que tú no les respondiste. Abrázalos. Abrázalos. Señor, echa fuera, bendito Dios, de sus vidas al enemigo que ha querido venir a acecharles con diferentes situaciones, incluso con pensamientos a su mente que no vienen de ti, pero que les ponen en el corazón duda, desesperanza, falta de confianza, celos, rabias, contiendas. Quítales, desarráigales eso del corazón, y que haya una seguridad en ti, Señor. Creemos en ti, creemos en el Espíritu Santo, creemos en tu Hijo Jesús, creemos en la salvación y en la vida eterna. Creemos que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Creemos en tus milagros y creemos en tu amor hacia nosotros. Yo los bendigo a todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén.